Hola, en este video platicaremos sobre los índices en bases de datos en MySQL. Soy la profesora Guadalupe Brizuela Gamiño, profesora del área de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de León. ¿Qué es un índice? Los índices nos sirven para facilitar la información o la obtención de la información de una tabla. Los índices nos desempeñan la misma función en bases de datos como el índice de un libro. Es decir, te permite encontrar más rápido la ubicación de cierta información, la ubicación de ciertos datos. Un índice nos da la posibilidad de accesar directa y rápidamente a las búsquedas. Sin índices, debemos recorrer secuencialmente nuestras tablas de inicio a fin. Esto nos consume espacio en disco, nos consume recursos de nuestra máquina. Y es muy útil accesar de manera rápida y directa cuando la tabla contiene miles de registros. Por eso es la importancia de crear índices en nuestras tablas, sobre todo cuando son de tamaño muy grande. Los índices los podemos buscar para varias operaciones, los podemos usar para varias operaciones. Una de ellas es para buscar registros de manera rápida. O la segunda es para recuperar registros de otras tablas con el uso de los joint. Para nosotros es importante identificar los campos o los atributos a los cuales quieres crear índices o crees que sea útil crear índices. O aquellas tablas en las que se realizan búsquedas de manera frecuente o es importante hacer búsquedas por ese atributo en específico. Tenemos tres tipos de índices que se conocen o a saber. Los de tipo primary key, los de tipo index y los de tipo unique. Los de primary key ya lo hemos estado utilizando a lo largo de este curso, en donde MySQL solo nos permite una clave única por tabla y tiene que ser no nula, es decir, tiene que contener información única. Los de tipo index nos van a crear un índice en común y no necesariamente deben ser únicos y nos aceptan valores nulos. Hay que asignarles un nombre y si no se lo damos, pues coloca uno por defecto con la palabra key, que es muy parecida o es sinónimo de index. Y podemos tener varios tipos index por cada tabla. Y en tercero, los de tipo unique crean un índice para valores que deben ser únicos y diferentes. Nos aparecen mensajes de errores cuando el valor ya existe y en cuanto al uso de nulos, pues sí nos permite y podemos darle un nombre. Si no se lo damos, también coloca un nombre por defecto. Los índices pueden ser multicolumna. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos formarlos con uno o más atributos. Una tabla puede llegar a contener hasta 64 índices si los ocupas. Los nombres de los índices aceptan todos los caracteres, pero su longitud máxima es de 64. Pueden comenzar con un dígito, pero no pueden tener solo dígitos. Cualquier tabla puede ser indexada por campos de tipo numérico o de tipo carácter. Y también se puede indexar por un campo que contenga valores nulos, excepto los primary, que recuerda que por el hecho de ser primary ya no pueden tener valores nulos. Si yo quiero saber en una tabla en específico qué índices tiene, puedo utilizar el comando show index from y el nombre de la tabla, en este caso, libros. Y te vas a dar cuenta que las tablas que has creado hasta ahorita con claves primarias ya contienen un índice a través de la llave primaria. Vamos a platicar un poquito a través de estos que ya los conocemos, en donde aquí en este ejemplo se está creando una tabla que se le está asignando la llave primaria al atributo código, el cual es sin signo, tipo entero y autoincrementable. Cuando yo cree esta tabla, si le digo que me muestre, me va a decir que tiene un índice de tipo primary en el atributo código y que es de tipo clave primaria. En el segundo, que es uno de los que vamos a trabajar ahorita, el primero ya lo conocías, vamos a trabajar el segundo. En este segundo estamos creando una tabla llamada libros y observen que al final tiene index y guión bajo editorial y entre paréntesis editorial. Esto quiere decir que le estoy asignando al atributo editorial un índice o estoy creando un índice. Si ustedes observan, estamos creando
con un estándar y vamos a respetarlo. Si yo quiero ver cómo se creó el índice, puedo colocar Show Index, como lo mostramos en la página anterior. También de la misma forma, si no le asignamos nombre, por defecto tomará una parte del índice y con algún sufijo para que sea único. Recuerda que también vimos algunos tipos de motores de almacenamiento y que cada uno nos permiten diferentes índices o diferentes campos que permiten nulos y otros no, definiéndose en el campo como el not null. Esto va a depender del tipo de almacenamiento con el que hayas creado tus tablas y en algunos apuntes anteriores platicábamos de estos motores de almacenamiento. Otra forma de crear índices por varios campos es como el ejemplo que sigue. Estoy creando un índice llamado I título editorial. Ese es el nombre de mi índice. Y este se compone de título y editorial de la tabla libros. Por tercero tenemos los índices de tipo único. Cuando tú creas un índice de tipo único, pues los valores deben ser únicos y diferentes. En el ejemplo anterior, las editoriales, por ejemplo, podían repetirse, pero en este caso no, deben ser de tipo único, es decir, no se pueden repetir o no nos va a permitir repetir. Al crear dos índices de tipo único, estamos forzando a que en esta tabla de ejemplo que tenemos aquí, el I código sea un valor único y que el I título editorial también sean valores únicos. ¿Cómo puedo borrar un índice? Para eliminar un índice usamos drop index, ya sea el nombre del índice especificando la tabla en la que está. De esta forma estoy borrando mis dos índices anteriores. Y recuerda especificar el prefijo on para decirle a cuál tabla pertenece ese índice que queremos eliminar. Cuando tú ya tienes creadas tus tablas y a esas tablas deseas agregarle índices, lo podemos hacer con la siguiente instrucción. Create index, el nombre del índice, especificando a qué tabla y especificando a qué atributo deseas asignarle ese índice. De la misma forma, podemos crear un índice de tipo único llamado I título editorial a la tabla libros y que se compone de título y de editorial. Si observas, son las mismas instrucciones que hicimos en el ejercicio anterior desde que creamos la tabla, pero en este caso las podemos agregar después también. Un índice de tipo primario no puede agregarse, se crea automáticamente desde que creamos la tabla. Para que tú entiendas bien ese tema de índices, vamos a platicar un problema real. Una clínica registra las consultas de los pacientes en una tabla llamada consultas. En esta tabla se está almacenando la información de fecha de la consulta, el número de la consulta por día, el número del documento o el documento del paciente, la obra social a la que pertenece el paciente y el nombre del médico que lo atiende. Vamos a suponer que si ya tenías la tabla, pues elimínala si existe. 2. Vamos a crear la tabla con una clave primaria compuesta que se va a formar con la fecha y el número de la consulta. Esto va a hacer que sea un índice único, porque el número de la consulta en cierto día no se puede repetir. Y estamos trabajando también con otro índice que sea fecha, documento y médico. Hay dos campos con los cuales podemos realizar consultas frecuentemente, como serían los médicos y la obra social o el programa al que pertenece. Entonces, nos convendría crearle índices al atributo médico y al atributo obra social a la que pertenece. Vamos a crear la tabla de la siguiente forma. Por eso decíamos que había que borrarla en el ejercicio anterior si ya existiera. Si no, pues ya la podemos crear directamente de esta manera. Estamos agregando la fecha, el número, el documento, la obra social a la que pertenece, el médico. Estamos definiendo una llave primaria formada por fecha y número,
un número único de consulta que se forme por documento, la fecha y por el médico, y estamos agregando un índice a médico y un índice a obra social, un índice. ¿Cómo podríamos listar? Recuerda la instrucción para listar los índices. En el ejercicio 5, intenta mostrar los valores de la clave primaria y verás que no se repiten. Intenta ingresar 2 pacientes el mismo día y con el mismo número y los índices no te lo van a permitir. En un sexto ejercicio, asígnale valores para el índice único y verifica que no puedan repetirse. Intenta ingresar una consulta con el mismo día, con el mismo médico y con la misma fecha y verás que tampoco te lo permite. Para eso estamos creando los índices con valores únicos. Y por último, observa los índices de los campos médico y obra social, pues porque son consultas muy comunes y los valores se pueden repetir, pero son consultas a las cuales pues estarías haciendo continuamente. Intenta jugar con estas opciones de ejercicio y descubrirás cosas súper interesantes. Muchas gracias.